Toda una vida soñando con viajar a Japón, de pronto llegás y te das cuenta que nada es como vos creías. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Goku. ¡Aló! Soy Goku y les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a hablar de los choques culturales. Todo lo que pasa cuando llegas a Japón y te das cuenta que todo es el what the fuck más grande que vas a vivir en tu vida. Personalmente yo pasé 2 meses en Japón y ahora me voy de vuelta, y la realidad es que el 99% de las cosas que viví en Japón no fueron como esperaba. Para bien, para mal, para todas las formas que se te ocurra. Y por sobre todo, las interacciones humanas fueron una cosa difícil. Cosas de Tokio aquí dando vueltas por Shinjuku. Así que te voy a enumerar un montón de puntos por los cuales Japón me explotó la cabeza, y vos también, si estuviste en Japón, te invito a que comentes por ahí cuál fue el choque cultural más grande que tuviste en Japón. Empecemos hablando por la gente. La gente en Japón es 100% diferente a la gente, por ejemplo, por lo menos de los lugares que yo he vivido. Viví en Argentina, viví en España, viví en Uruguay, he viajado a otros lados también. En muchos sitios la gente es un poco diferente. En casi todos los sitios igual la gente es un poco diferente a otro lugar, ¿no? Es lo normal. Pero en Japón la gente no puede ser más diferente. Estaba poseído ahí el hombre, lo grabé. Una cosa que me costó muchísimo es entender esta cuestión de la cortesía. Los japoneses son completamente educados, 100% corteses en todo sentido. Una de las cortesías que conocí en Japón es la de ser cortés con alguien que no te interesa de verdad. ¿A qué me refiero? El japonés es capaz de hacer cosas con vos, ayudarte, ir a comer, etcétera, etcétera, sin tener un interés genuino en vos como ser humano. ¿Me explico? El japonés que va a comer con vos 14 veces, quizás no quiere ser tu amigo, no quiere tener una relación profunda con vos, simplemente está siendo cortés para que vos puedas conocer Japón, disfrutar un poco el país, que te lleves una buena imagen, pero es eso, es como la buena onda esa que nunca va a evolucionar a otra cosa, es muy raro. Lo más extraño igual a la hora de socializar con gente es organizar algo. Yo cuando lo cuento parece que fuera una broma, pero preguntale a un japonés y te va a decir que es 100% real. Todas y cada una de las veces. De hecho, he visto hace unos días un par de reels que justamente mostraban esto como si fuera algo chistoso, pero a mí me pareció raro y a veces se volvía incómodo también, porque uno no tiene la costumbre. Organizar algo con una persona en Japón funciona así. Vos le decís: hola, ¿qué tal? Me gustaría verte, hacer algo contigo. ¿Y qué te responde el japonés? Bueno, supongamos que hoy es 1 de enero, por decir cualquier día, te dice: tengo el 26 de enero a las 6:30 de la tarde disponible, si no ya tiene que ser el 29 después de las 2 p.m. o tenemos que vernos ya la primera semana de febrero. Y vos decís: esta persona me quiere ver en 20 y tantos días, en un mes, no tiene ganas de verme. No, error, esa persona sí que tiene ganas de verte. Lo que pasa es que no tiene disponibilidad horaria y es algo real. Y cuando apenas tenga un hueco en su vida para verte, lo va a usar para verte. Entonces, en cierta manera lo tenés que valorar como: esta persona tiene ganas de verme, esta persona me quiere ver de verdad. Pero si vos lo pensás de una forma lógica, como pensaríamos en Argentina, una persona que me dice: te veo en un mes, yo pienso: esta persona tiene de todo, menos ganas de verme, esta persona no me quiere ver, así que ¿por qué no te vas? Y la persona en Japón es todo lo contrario. Cuando tenga un momentito libre, lo voy a utilizar con vos, y también así súper organizado, justamente por esa falta de tiempo. Pero naturalmente para mí, en mi cabeza no podía funcionar de otra manera que no sea pensar que esa persona no me quiere ver en realidad. Me costó mucho salir de eso. Otra cosa muy difícil en Japón era no sentirme el bicho raro en todos lados, para bien o para mal. Ejemplo, bar en la noche, las pibas, los pibes, todos me miraban como si yo fuera, no sé, un caballo en la luna. Una cosa que no tenía que estar ahí, ¿no? Algo raro. Entonces, para bien, genial. Ay, sos re distinto, a ver tus tatuajes, foto con los tatuajes, todo. Me pedían todo. Era un bicho rarísimo. Pero después, claro, para alguna gente es como este raro, que también tiene que ver con otras cuestiones. Este raro diferente puede generar algún tipo de problema. Solamente por ser diferente, no entender cómo funcionan las cosas, no entender el idioma. Entonces te tratan también a veces como: mejor no estés, por las dudas que pueda traer algún problema, ¿no? Se siente algo negativo, pero para el japonés es positivo. Es como: voy a echarte de aquí un poquito, para que no tengamos problemas. Te hago el favor de que no tengas un problema. No, pero yo necesito.
anda tranquilo. Llegaba la gente a pedirme fotos. Por ejemplo, en los bares que se animaban un poco más y estaban más ebrios. ¿Te puedo pedir una foto? ¿Foto con tus tatuajes? Y la gente te pedía fotos. Una cosa muy rara. Y por sobre todo, que las chicas se me acerquen a hablar porque sí. Y me pasó infinidad de veces. Que se te acerquen a hablar o para preguntarte de dónde sos, qué haces, qué hablas, qué esto, qué lo otro. Interesadas totalmente en qué carajo sos vos. Conectando un poquito con lo que dije antes, hacer una amistad en Japón es algo virtualmente imposible si vos sos extranjero. Ejemplo, mi amigo Tetsu, que lo han visto ya en varios videos, que hace me da una mano con los videos, me dio una mano con un montón de videos cuando estaba allá y me seguirá dando una mano cuando esté ahí de vuelta. Lleva muchos años ya en Japón, si no me equivoco eran 8 años y casi que no tiene amigos. Y si tiene amigos es uno que es argentino y algún otro que más o menos. Pero tener un amigo no es como en Argentina. Bueno, nos vemos el fin de semana. No, además es eso. Si nos vemos en 3 meses para tomar una cerveza, eso es una amistad. Y después eso. Él, al ser extranjero, por más que sea medio japonés, es casi imposible hacer un amigo por todas estas barreras culturales y cosas y demás. Es virtualmente imposible hacer un amigo. Por eso quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Vas a conocer un montón de gente y todos van a ser súper cordiales y vamos a comer. Pero nunca vas a poder superar esa barrera. Nunca se va a transformar quizás en una amistad en el 99% de los casos. Somos todos súper genial, pero no amigos. Es raro. Por eso también se vive mucha soledad en Japón, sumado a todos los temas del afecto. Imagínate que te gusta una piba. ¿Te gusta una piba? No la vas a tocar en la calle. Salís 42 veces con la piba. No la vas a tocar. No la vas a besar en la calle. Entonces, por ejemplo, esto sí me pasó. Verme muchas veces con una persona y no sabes si le das un abrazo, cómo saludo. Y es incómodo porque no sabes realmente cómo accionar. Eso me lleva otra vez a hablar del tema citas. Si yo hubiera estado en Japón para conseguir una novia, por ejemplo, me hubiera vuelto loco porque funciona todo al revés de cómo funciona por lo menos en mi país, que es: ¿te gusta una persona? Tratás de hacer algo, le decís algo, no sé, le tocas el hombro. En Japón no vas a besar a una piba en la calle. Entonces, en el bar tiene que ser muy tarde, la noche, muy borracho. No vas a cenar con una chica y después de cenar la besás. No se hace. Antes de que se tome el tren no la vas a besar. No se hace. Entonces, tampoco lo voy a despedir dándole un abrazo. Así de lejos. Chao. Entonces, si vos de verdad sos un extranjero que va a Japón y te vas a quedar un tiempo y querés conseguir una novia o algo por el estilo, debe ser algo virtualmente imposible. Con todo el cariño y respeto del mundo lo digo, debe ser algo imposible. Otra vez, te reciben perfecto las que quieran conocer a un extranjero en un bar o cualquier cosa por el estilo, pero luego toda esa cuestión de como la amistad, entrar en la zona de la amistad, entrar en la zona de la pareja, imposible. Dato interesante. Si vieron el video del Feti Fest y las entrevistas que estoy haciendo o que he hecho con muchas chicas del Nopor y demás, podrán notar que anduve en circuitos particulares. Bueno, una persona que vi muchas veces, a quien no voy a nombrar, que les mando un saludo si está viendo el video, en un momento como que hizo una maniobra para darme a entender que yo era muy distinto. ¿Por qué? Porque le estaban incomodando las cosas que yo andaba haciendo. Yo era genial, le caía muy bien, todo maravilloso, pero hizo como una maniobra para no verme más, porque yo estaba haciendo cosas raras y me hizo entender que somos dos personas muy distintas. Yo no soy ni actor Nopor ni de los fetiches, estoy mostrando cosas para YouTube, pero como que le incomodó esa cosa y me hizo saber de cierta manera, pero estaba incómoda con todas estas cosas, esta persona, pero por un montón de tiempo la remó, haciendo de cuenta que qué maravilloso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué. Y un día fue como, no, somos distintos, bye. Y así, de la nada, de la noche a la mañana, pasamos de una bonita casi amistad a la nada. Pero bueno, eso es Japón. Fue mi primer corazón roto de una amistad perdida en Japón, pero parece ser que esto es muy normal, que vos sentís que está todo maravillosamente bien y de pronto nunca estuvo bien. Otro gran problema, no hablan un carajo de inglés los japoneses. Sí, hay inglés. Mínimo, English. Hello, hello, thank you, thank you, thank you. I'm going to speak in Spanish. What, Spanish? No, I cannot speak English. No, Sorry. yeah. Okay. Okay. Oh, I don't sorry. Ese es el mejor inglés que vas a encontrar en Japón, a menos que te juntes con alguien que haya tenido la oportunidad de estar fuera de Japón. Por lo tanto, si vos te querés manejar hablando solamente en inglés, no va a ser del todo fácil. Yo manejo un poco de japonés porque he estudiado muchos años, pero soy mil veces más fluido en el inglés. Bueno,
fue complicado. Otra cosa, yo todo el tiempo era Messi para la gente, por alguna razón. Debe ser como que para nosotros los asiáticos son todos parecidos. Bueno, para los asiáticos todos nosotros somos parecidos. Yo era Messi. En todos lados me decían, Final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ay, te pareces a Messi, te pareces a Messi, te pareces a Messi. En Argentina no me lo habían dicho nunca. Otra cosa típica era el barbijo extremo. ¿A qué me refiero? Cuando yo estaba en Japón no era obligatorio usar el barbijo en exteriores. En interiores sí todavía, hasta marzo, que en marzo ya se canceló. ¿Qué pasaba en exteriores? Que la gente lo usaba igual. Todos. Entonces yo también usaba el barbijo en exteriores porque no me quería sentir, no quería sentir esas miradas penetrantes. El japonés no te va a decir nunca nada, pero te va a mirar penetrante y te va a quemar su mirada, ¿no? Como Superman con los rayos, te quema. Entonces yo lo usaba en la calle. ¿Por qué lo usaban todos los japoneses? No porque todavía lo tuvieran que seguir usando en la calle, sino porque el japonés tiene esto, que es una cuestión social tan fuerte que el japonés no se va a sacar el barbijo si no se lo sacan todos a la vez. La mascarilla todos lo usaban porque no se la sacaban todos al unísono, y ahora que ya no se usa, no estoy en Japón, pero seguramente el grueso la sigue usando porque hay que usarlo. ¿Por qué? No hay por qué. Otra cosa que al principio me costó asimilar hasta qué nivel era tan así es el tema de los robos, los objetos perdidos, etcétera, etcétera. Ejemplo, vos entrás a una cafetería, yo iba con mi amigo Tetsu tan tranquilamente a la cafetería y de pronto tenía 3 pisos. Me decía, primero buscamos el asiento. Dejamos las cosas y vamos a pedir. ¿Cómo dejamos las cosas en el asiento? Sí. Así marcás que el asiento ya está, digamos, agarrado, que es tuyo. Entonces subimos. Suena el timbre. Perdón, suena el timbre, no sé dónde estaba. Cuestión, tercer piso, dejás las cosas, bajás, pedís, volvés a subir, tus cosas nunca se van a ir. No importa que tengas una cámara de $1.500 en la mesa, no se va a ir a ningún lado. Lo mismo pasa en otros sitios. En la calle te cruzás un teléfono perdido, un peluche, nadie se lo lleva. Si cabe, el que lo toca, lo apoya en un lugar para que no lo pisen, no lo pateen, cualquier cosa. Pero las veces que he visto cosas, la gente he visto que la levanta, la apoya para que quede visible ahí. Pero por sobre todo, no moverlo de donde estaba porque puede volver la persona a buscarlo, el dueño. Otra cosa clave en Japón, el silencio. Todo es silencio constante hasta que viene la noche y se empiezan a escabiar. Ahora vamos a hablar de eso, pero silencio todo el día, hasta la tarde-noche. Está en el silencio que vos te subís al tren, al metro, a cualquier cosa y no habla nadie, ni una persona. Y vos cuando decís, voy a responder un mensajito en el teléfono, suena la corneta del tren que te dice, prohibido hablar en el tren. Pero más que prohibido no es prohibido, es no se habla en el tren, que es distinto a prohibir. La cortesía no es una obligación, es algo moral, por decirlo de alguna manera. Dato de color, cuando volví a Argentina el ruido me incomodó. Cuando estaba en Japón pensaba que el silencio era extremo. Ay, es mucho silencio. En Argentina me di cuenta que estaba mejor ese silencio que el griterío de acá. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Fue, la verdad, que el shock cultural de la vuelta. 2 meses estuve y ya me afectó a Argentina. Como dije antes, entonces, el escabio. Los japoneses toman todo el tiempo. Una persona muy sabia en Japón un día me dijo, ¿querés charlar con un japonés? Tiene que estar ebrio, si no habla. Random, raro. Pero en cierta medida termino teniendo razón porque los japoneses no son muy sociables si no están ebrios. Todas las veces que salí con alguien a hacer algo, ¿no? Hacemos un video, después vamos a comer alcohol, siempre alcohol constante. El problema es que yo no soy un gran bebedor, no tomo mucho, entonces me costó un poco seguir el ritmo, la verdad. Y si me preguntan a mí, con todo el cariño del mundo, yo creo que hay una cultura del alcoholismo un poco ahí. Están muchos cerca del alcoholismo, no tomamos, es alcoholismo. Por eso a la noche, por ejemplo, andando por Shibuya, por Shinjuku, ves a los tipos, a los salaryman tirados en el piso, destruidos, pero destruidos de verdad. Recomiendo una cuenta de Instagram, Shibuya Meltdown. Todo eso que ves ahí, yo lo vi. Y así termina la noche en Tokio. Toda la gente. Tengo acá uno. La gente acá es así. Todos reventados en el tren. Shibuya Meltdown.
Los baños, otro punto clave. Todos los baños son modernos, futuristas. Vas a un bar, en Argentina vas a un bar y no querés tocar nada porque está todo meado. En Japón no hace falta porque todo se abre o acercando la mano o se tira la cadena sin tocar nada, como que acercás la mano a una cosita negra y se tira la cadena. Podés tocar por otros lados para que se levante y se baje la tapa. En el primer lugar que estuve, la tabla calentita. Invierno con la tabla del inodoro calentita y bidet de abajo, todo. Lo mejor de Japón. Otra cosa, todo va al revés, dije al principio, sí, también cuando vas, ¿no? En Argentina, lo normal es que en una calle vos vayas por la derecha hacia adelante. En Japón se avanza por la izquierda, es exactamente al revés, tanto caminando como cuando ves autos o cuando estás en una escalera, digamos, estas electrónicas, automáticas, ¿cómo se llama? Escalera eléctrica, no importa. Escalera automática. Vos te parás sobre la izquierda y la gente si quiere caminar por la derecha. Buenas, Cobra Kai. Hola. Entonces, por ejemplo, vos venís caminando y mi cerebro, cuando yo venía caminando por el lado equivocado, o sea, por la derecha, mientras todos los japoneses venían hacia mí, yo cuando quería esquivar, uno automáticamente esquiva hacia la derecha, porque es tu lado. Bueno, el japonés esquiva hacia la izquierda. Entonces los dos íbamos al mismo lado y nos chocábamos. Me pasó 100 veces. Hablando de caminar, nunca, jamás de los jamases, nunca, never, ever vas a ver un japonés cruzando el semáforo en rojo. No importa que no haya autos a miles de kilómetros de distancia. El japonés va a esperar a que se ponga verde sí o sí. Problema, el peor problema que viví en Japón, los tatuajes. Me ves un poco manchado. De hecho, acá tengo un plastiquito porque este está recién hecho por acá. Los japoneses raras veces tienen tatuajes. Si los ves, puede haber, pero es muy raro. Y de hecho, muchos de los tatuajes que ves tienen ese estilo de la yakuza, de la mafia. Así que el japonés comúnmente no tiene tatuajes. ¿Qué problemas puedes tener con los tatuajes? Yo tantos no tuve, pero por ejemplo me anoté en un gimnasio y tenías que ir todo tapado, con un buzo al gimnasio porque no tenía una remera de manga larga, además de la mascarilla. Iba todo tapado al gimnasio. Pero sí me pasó, por ejemplo, en un bar a las 3:30 de la mañana, arremangado hasta acá, ni siquiera esto se veía. Y como la encargada del bar me hace... No, que me suba. Había 2 borrachos ahí y nadie más. Ay, no, subiste porque podés ofender a alguien. Esto tiene digamos, connotaciones de la mafia, pero ya vamos a hacer un video largo sobre los tatuajes. Y de los brazos tatuados pasamos a los pies. Descalzo en todos lados. Y cuando digo en todos lados, es todos lados. Por ejemplo, cada vez que yo entraba a un Airbnb, porque cambié un montón de veces, había un cartelito que decía descalzo o se pudre todo y vas a tener que pagar la limpieza. Otros sitios para comer, por ejemplo, descalzo. En el gimnasio, entraba al vestuario, descalzo. Salía del vestuario y ya me podía poner de vuelta y entrenar con zapatillas. Pero cada vez que vas a un lugar donde, por ejemplo, puede haber alfombra o cosas por el estilo, descalzo. Una cosa épica, máquinas en todos lados. ¿Cuál es el choque cultural de eso? Bueno, la vuelta a Argentina y no tener más máquinas. Pero sí, en realidad hay maquinitas para todo. Incluso no solo las expendedoras, hay máquinas para pagar en todos lados. Restaurante, vas a un restaurante, la mitad de los lugares tienen máquina, por lo tanto no tenés que hablar con nadie. Además tenés idioma inglés si querés. Entonces vos pedís, te dan un ticket y después vas y entregás el ticket y ya está. No hablas con nadie, todo maquinitas. En el Convini, por ejemplo, tenés una maquinita para pagar. Al final de todo, pagás en una maquinita. Una cosa de la que me hablaron muchas veces es el milenario Gaijin Seat. ¿Qué demonios es el Gaijin Seat? Te cuento. Vos como extranjero, por ejemplo, te puedes sentar en un tren, en un metro, en donde sea. Vas a notar quizás, tal vez, que el japonés no se te sienta al lado. Vas a sentir xenofobia, vas a sentir un montón de cosas horribles, pero la realidad es que muchas veces esto pasa porque el japonés no quiere generar un problema. ¿Cuál tipo de problema podría tener conmigo? Que no nos entendamos si pasa algo, si le pregunto, etc. Entonces, comúnmente el que se aleja de un extranjero no es porque lo odie ni le tenga asco, que puede pasar. Es porque quizás si le hablas en inglés no se van a poder entender. Otro gran problema, la puntualidad extrema. El japonés no puede ser más puntual. Nivel que una vez llegué 10 minutos tarde a un lugar y era una cosa que todavía no empezaba. Empezaba 15 minutos después de la hora en que yo tenía que llegar. Llegué entonces 10 minutos tarde, entre comillas, porque empezaba en 5 minutos. Pero igual, por más que los primeros 15 minutos no íbamos a hacer nada, me dijeron, por favor, la próxima no vuelvas a hacer esto, por favor. Y yo como, desde ese día quedé mal. De hecho, trenes, cualquier cosa que quieras, que pienses, que se te ocurra,
en el horario perfecto. Pero no 30 segundos tarde. No. Perfecto. Ahora hablemos de cosas extrañas que me choquearon. Por ejemplo, todos los lugares que hay para pasar tiempo con gente. No me refiero a lugares ni sexuales ni nada, no. Japón está lleno de lugares para que pases tiempo con alguien y, por ejemplo, puedas charlar. ¿Qué es un bar de chicas en Japón? Un lugar donde un lugar donde vas a ir a hablar con alguien. Y vos te preguntás, ¿cómo hablar? Sí, hay mucha soledad, hay mucho tiempo que la gente está ocupada, etcétera. Entonces es mucho más fácil pagar para hablar una hora con alguien, con una chica en un bar, que te escuche mientras te sirve un poco de beber, que, por ejemplo, hacer un amigo, que de hecho por ahí no lo podés hacer, etcétera. Entonces tenés mambos, bueno, pagás en un sitio y te escuchan. Ir 1 o 2 veces a estos lugares, para mí fue curioso. Algún día voy a hacer un video en profundidad de estos lugares, pero si pienso que realmente estos lugares existen por la soledad que hay en Japón, ¡qué depresión! Y de la depresión a la perversión. Mucho gusto particular hay en Japón. Eso me costó asimilar, que cosas como lo del Feti Fest, la mayoría de esas cosas fueran gustos, intereses, digamos, sinceros de los japoneses, ¿no? Para mí era un lugar curioso y raro para mostrar. Para el japonés era, me gusta esto y esto, que es completamente distinto a, ¡ay, qué raro, qué gracioso! Como lo viví yo. Por eso es un choque cultural total, porque es completamente opuesto. De hecho, fui después a un evento que se llamaba Departamento H, que fue una cosa ya, ese evento pero extremo, que no se podía filmar, por ejemplo. ¿Qué había en ese evento? No te puedo explicar lo que había, cosas que no se me hubieran ocurrido nunca. Nivel que cuando me estaba yendo del evento, una chica me dice, no te puedo decir. Le digo, ¿por qué? Porque no me pegaste todavía, me dice. ¿Nani? ¿Te pego? ¿Voy preso? ¿Qué hago? No sé, no entiendo nada. ¡Corre, perra, corre! Bueno, Japón, eso es Japón, amigos. La gran pregunta es, después de todo esto que te conté, ¿qué te habría parecido a vos extraño de todo esto? Si estuviste en Japón, comentame por favor qué cosa extraña viviste por ahí. Ya sabes cómo es la movida. En este canal hablamos de Japón y de Asia en general, porque pronto también quizás me ves por algún otro país asiático, ¿por qué no? Pero el eje de este canal, como siempre, va a ser Japón, porque yo soy medio japonés. Esa es la verdad. Comentame por ahí abajo, por favor, lo más loco que te ha pasado en Asia. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, tocar la campanita, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito6. Este ha sido otro video con data suculenta y nos veremos la próxima.